Cuando asumió Néstor Kirchner en 2003, la pobreza era del 57%, la indigencia, la gente que no tenía para comer, era de casi un tercio de los argentinos. El desempleo, la gente que no tenía laburo, era del 27%. Durante el kirchnerismo, durante los 12 años, la economía prácticamente se duplicó. El tamaño de la economía prácticamente se duplicó. La industria creció un 90%. La cosecha, el campo, se duplicó. Pasó de 60 a 120 millones de toneladas. Toda esa riqueza generada se invirtió en parte en que el país se desarrolle en el futuro. Se invirtió en ciencia. Se repatriaron 1000 científicos. Se desarrollaron investigaciones que jamás se habían realizado en Argentina. Se puso un satélite como el ARSAT para venderle datos a toda Latinoamérica. Se invirtió en educación, se duplicó, casi se triplicó, se multiplicó por 2,7. El presupuesto de educación se llegó al 6,4%, se distribuyeron casi 80 millones de libros, se distribuyeron 5 millones de computadoras de pibes que hoy están exportando software al mundo. Se implementó el plan Progresar para que los pibes fueran a la universidad. Se crearon universidades en todo el conurbano para que la tengan cerca la universidad, porque la cercanía te invita. Casi 1 millón de personas fueron por primera vez en una familia, es decir, si vos tenías tus abuelos, tus padres, tus tíos, ninguno había ido a la universidad, fueron 1 millón de personas por primera vez durante el kirchnerismo. Se creó el plan Procrear para que la gente pueda tener su casa. Se legisló la ley del peón rural para que tuvieran derechos quienes estaban como esclavos, la ley del personal doméstico, que también estaban como esclavos y esclavas. Se sacó el negocio de las FJP a los bancos y se logró que el 98% de los mayores en Argentina tuvieran jubilación y que el 80% tuvieran 2 ingresos jubilatorios en Argentina. Se implementó la asignación universal por hijo porque cada pibe que naciera en el suelo argentino tuviera el derecho a un ingreso por el solo hecho de serlo. Se le pagó al FMI para tener soberanía económica. Y no se le pagó a los fondos buitres. Se subieron las retenciones al campo para bajar el precio de los alimentos y distribuir esa ganancia que no es propiedad privada absoluta, porque ninguna propiedad privada es absoluta, y mucho menos es la producción de alimentos necesaria para toda la población. Claro, eso hizo daño a los más ricos. Los bancos estaban enfurecidos por el negocio de la FJP, el campo estaba enfurecido, los grandes dueños de las empresas que ahora tenían que pagar bienes personales, impuestos a las ganancias, estaban enfurecidos. Mucho más enfurecidos estuvieron cuando se descubrieron un día que de toda la riqueza que se generaba en el país, el 51% iba a manos de los trabajadores y trabajadoras argentinas. Cristina se fue por una plaza repleta. Las plazas de todo el país, millones de personas la despidieron. El 60% de los argentinos aprobaba su gestión, a pesar de que ya hacía años había empezado una campaña contra ella. Clarín empezó la campaña contra Cristina Fernández de Kirchner en 2008 con el levantamiento del campo. Armaron una gran farsa. La primera fue la ruta del dinero K, que hoy queda claro, era toda una mentira. Veamos algunas de las cosas que se decían. Néstor Kirchner, la jefa, es Cristina y Máximo Kirchner. ¿Querés saber dónde está la plata de Cristina Fernández? La plata de Lázaro Báez es la plata de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. ¿Lázaro era socio de Néstor? Sí. ¿En qué porcentaje? En todo. Bolsos, valijas, millones e impunidad. Fue el primer gran caso
de lavado de dinero, de corrupción kirchnerista. Que hay una relación muy estrecha entre Lázaro Báez y el gobierno de ese entonces. ¿Era socio de Néstor? En este edificio empezaron los Cristina Leaks. ¿Querés saber dónde está la plata de Cristina? En la ruta del dinero K. ¿Pero Cristina puede llegar a quedar condenada? Son los Cristi Leaks. Cristina y de Lázaro. La ruta del dinero K. Tiraba a López los bolsos. ¿Quién es Lázaro Báez? La ruta del dinero K. La ruta del dinero K. ¿La ruta del dinero K? ¿La Rosalita? La ruta del dinero K. Ratifican la falta de mérito para Cristina Kirchner. En la causa denominada la ruta del dinero K. Toda esta mierda le tiraron encima. Toda esta manga de delincuentes trataba de que vos te olvidaras y, si es posible, odiaras a esa persona que le había sacado a los más ricos para darle a los trabajadores lo que se merecen. Ahora, con eso había beneficiado a los más ricos también, porque la economía prácticamente había duplicado su tamaño, la industria, el campo, pero ellos no querían eso. Los dueños de la Argentina no quieren ese modelo de desarrollo con inclusión social. Y entonces inventaron esto. Veamos un poco por qué iban poniendo actores protagónicos, actores secundarios, que te iban contando una novela todos los días. Vos seguías las causas de Cristina como si fuera una novela. ¿Se acuerdan de Fariña? Vamos a apuntar a mí. ¿Por qué hablé? Sí, eso es lo primero que se me ocurre. ¿Por qué hablé? Listo. Yo acá estoy hablando para lavar la imagen. Y te voy a explicar por qué. Yo no tengo la capacidad de autoincriminarme ni presentarme en un juzgado y decir, señor juez, investíguenme de todas estas cosas que me dijeron durante 2 años a mí y que se cagaron absolutamente en la repercusión que tenían sobre mí. Entonces, el señor Jorge Lanata, con el apoyo de la corporación, quería ficción, yo le di ficción. Mis 2 supuestas cámaras ocultas son expresiones de todo esto. Absolutamente todo lo que yo dije son las cosas que me vincularon en notas todos los periodistas. No hay una sola expresión mía, ni de los 160 millones de euros, ni de los aviones, ni de la barriguita, que no lo hayan dicho ustedes los periodistas. Lo usaste como guión, querés decir, como para que exactamente. Él quería ficción. Vos buscaste todo tu historial periodístico y te sentaste a hablar con la nata y le diste lo que la nata quería escuchar, o todos queríamos escuchar. Eso fue lo que ocurrió. Ficción. Ficción. No estuvieron consumiendo información. Estuvieron consumiendo ficción. ¿Para qué? Para engañarte, para manipularte. Para tapar con montañas de mierda la obra de Cristina, todo lo que hizo, y que vos, tus hijos, tus nietos, se olvidaran de que algún día habían sido felices en este suelo, que aprendieran a odiar a quien te había ayudado, que el que había tenido su casa con el Procrear, la odiara a Cristina. Que el que había terminado la universidad con el plan Progresar, la odiara a Cristina. Que el que había conseguido la jubilación con la moratoria, la odiara a Cristina. Que la empleada doméstica que había tenido por fin un convenio, como la gente, la odiara a Cristina. Que el que había tenido un plan de vacunación de primer nivel internacional y había cuidado a sus hijos con ese plan de vacunación, la odiara a Cristina. Le daban ficción. Y la gente consumía en programas de 30 puntos ficción. Animales sueltos van a buscar a un periodista deportivo, lo ponen, crean una mesa y arman una mesa mafiosa. Una mesa mafiosa. Y como dice Ari Jalad, se consumía con normalidad cosas como esta, como lo que dijo Barrio Nuevo, en aquella ya legendaria mesa de la que estaba a cargo Alejandro Fantino. Miralo. ¿No conoces al padre? ¿De quién? De Láscar. No, a Láscar. A Láscar. Y si yo lo tuve 5 meses a Láscar. ¿A dónde? Lo tuve conmigo hasta que habló. No me digas. ¿Por qué lo tuviste con vos? Porque había que esperar desde noviembre a abril. ¿Lo cuidaste los 5 meses? Desde abril a noviembre para que... Es una caja sorpresa, Luis. Para que el hombre hable. Sí. Escucha, lo guardaste como testigo cuando cubierto. Empezaba la nata y había que firmarlo y había que decirlo. Y el chico estaba al lado y quería cobrar el pibe. Había 2 maneras de cobrar. O que Lázaro le pague o que hablar. Como yo no tenía confianza con Lázaro, porque nunca hablé con esto, escúchame. Entonces Lázaro nunca le hizo una propuesta. El papá de Lázaro. Cuando vino me dijo, ¿y?
Nada, dice que te van a matar. ¿Quién No. le dijo eso? Ah, le dijeron. Le digo yo, le dijo, te van a matar. Quédate acá. Tenés que hablar. ¿Cómo? Y tenés que a la cámara contar todo. ¿Viste? ¿Me entendés? Mirá que estás al aire, Luis. Esto pasó en Argentina. De esta manera, iban ensuciando a Cristina con estas actitudes mafiosas que la gente miraba con total normalidad y iban encubriendo las barbaridades que hacía Mauricio Macri, porque mientras tanto, Mauricio Macri le pagaba a los buitres más de lo que se había negociado, no se endeudaba, tomaba deuda 10 años, no se endeudaba con el Fondo Monetario Internacional, duplicaba el desempleo, le sacaba todos los impuestos a los ricos, se eliminó el impuesto a la riqueza en Argentina, eliminó prácticamente todas las retenciones, es decir, volvió a hacer una transferencia de los pobres hacia los ricos. Y vos consumías la novela, consumías la ficción, en esta época de farsa, ibas digiriendo toda esa porquería que te vendían estos delincuentes, porque no son periodistas ni operadores, son delincuentes, estuvieron delinquiendo todos estos años. Mirá la nata. Como habías mencionado, yo el despacho en un primer momento lo tengo frente al despacho del expresidente. Obviamente que ahí pasaba todos los movimientos. O sea, había gente que entraba, que pasaba con el expresidente y bueno, luego venía Daniel Muñoz en algunas ocasiones, no Sí, siempre, sí, obvio. con un bolso que bueno, muy jocosamente a veces me decía, Tomás, sentí pesá, ¿cuánto puede haber acá? Toda la gente que habló con la nata y que vos viste en ese programa que medía 30 puntos, luego desmentía lo que decía. ¿Por qué? Porque la nata les decía lo que tenían que decir. La nata es un delincuente. La nata es un delincuente. Entonces la nata lo guionaba, decían y después desmentían. Miriam Quiroga después lo desmintió. A ver. ¿No lo tienen? El doctor Pilota, a ver si lo podemos ver, ahí está, el doctor Pilota pregunta e introducido por orden de vuestra señoría para que diga si presenció alguna reunión de Néstor Kirchner con los empresarios antes mencionados. Refiere que no. Esto es lo que dice ante el juez bajo juramento. Para que diga todo cuanto supiere de ello, manifiesta que con relación a los aspectos generales que fueron mencionados por el fiscal, no se le consta, que fueron mencionados, no le consta nada al respecto, porque no ha visto ningún papel, escuchen esto, no ha visto ningún papel, ¿sí? No le consta nada al respecto, porque no ha visto ningún papel ni ningún documento que le permita dar a entender alguno de los aspectos a los que se hiciera referencia. No le consta nada, no presenció reuniones, no puede dar más precisiones, no puede precisar a qué destino iba, no puede indicar si había otros, no lo recuerda, no le consta que no lo sabe, no lo escuchó, que no lo recuerdo. Esto es dominante frente a todas las preguntas donde se le pedía ciertas precisiones. Todo fue una gran farsa, organizada por Manieto y por este clown delincuente que es Jorge Lanata. Y la ruta del dinero acá, causa en la que acaba de ser sobreseída Cristina Fernández de Kirchner, fue el comienzo y la más importante. Ya sabemos lo que vino después de eso. El desastre que hizo Mauricio Macri con el país, el endeudamiento, el hecho de que Cristina no se pudiera presentar en 2019 y tuviera que entrar Alberto, que claramente no estuvo a la altura de las circunstancias. Y hoy nuevamente Cristina no puede ser candidata. Es decir, esa persona que llevó al pueblo a un grado de felicidad como no habíamos tenido en todo el siglo XX, ese pueblo que yo me acuerdo que de Misiones llamaron para decir que no vaya más gente a las cataratas porque era peligroso. Vendíamos 1 millón de autos por mes. Ese pueblo terminó, una parte de ese pueblo, odiando a Cristina. Porque lo engañaron. Porque lo engañaron. Y la otra parte, la verdad, los felicito por su capacidad de aguantar tanta mentira. Hoy estamos acá por la ruta del dinero acá. Los grandes delincuentes de este país no son los pibes que roban celulares por la esquina. Son los periodistas que dieron vuelta a la historia, que te engañaron y te sacaron la plata del bolsillo.
Hoy el trabajador que ganaba el 51%, que se quedaba con el 51%, apenas si llega al 40%. Y en muchos gremios no llega ni al 20%. En la industria el trabajador se queda solo con el 18%. Eso es lo que hicieron. Engañaron a la población para sacarte la plata del bolsillo. Hoy Cristina fue sobreseída. Ojalá algún día sean juzgados los periodistas y los medios. Un país unido por la radio.